Ahora yo tengo el placer ahora de presentarles a ustedes al maestro Gabriel Vargas Lozano, que es la primera vez que viene aquí al Buzón, pero que siempre está atento a las luchas sociales y es un personaje muy importante de la filosofía en México, no solo de la filosofía, de la intelectualidad, es presidente del Observatorio Filosófico de México, que la semana pasada les platicábamos que es una organización que surgió cuando el Estado pretendió eliminar las materias de filosofía de todas las preparatorias. Gabriel Vargas ha encabezado la resistencia de los filósofos en relación a eso y hoy nos va a platicar su experiencia y la narración de cómo fue toda esta lucha que ha logrado hasta ahora que se mantengan las materias de filosofía en las preparatorias, en los CEBETIS, en los bachilleres, pero eso no quiere decir que la amenaza haya sido erradicada, porque los acuerdos no se han revocado realmente, entonces siempre podrían volver a lo mismo, ya les decíamos. Y más allá de eso, el hecho es que no solo la filosofía, sino todas las materias de humanidades, la literatura, la historia, la geografía, se han ido quitando de los planes de estudio de las diferentes escuelas. Ya decía Toño, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en México, en la UNAM, que se supone que es lo más avanzado, no se les da ética a los alumnos. En fin, Gabriel es una de las puntas de lanza de la defensa de esta lucha por las humanidades en este país. Además de eso, Gabriel es uno de los pensadores marxistas más importantes de México. Es discípulo de don Adolfo Sánchez Vázquez, no se hayan oído hablar de él, un viejo marxista. Bueno, Gabriel es su discípulo predilecto y tiene muchísimos libros sobre eso. O sea que es un personaje importante que nos da gusto que esté aquí y esperemos que vuelva con frecuencia por aquí al Buzón. Gracias. Adelante, Gabriel. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema, porque en general la filosofía no se escucha por ninguna parte o por muy poco. En los medios de comunicación no se habla de la filosofía, salvo en ciertas circunstancias muy efímeras. En el único lugar en donde la filosofía tiene presencia es en la educación media superior, en las preparatorias, y justamente en 2008 Felipe Calderón, junto con su secretaria Vázquez Mota, eliminaron de un plumazo las materias filosóficas de la preparatoria. Esto, es decir, normalmente se enseñaba la ética, la estética, la filosofía, y de pronto la eliminaron. Claro, esto era un golpe importante en muchos sentidos. Para la enseñanza de la filosofía en la preparatoria, para las facultades de filosofía, pero sobre todo un golpe más fuerte para una educación humanista. Yo trataré de explicar un poco más en qué sentido estoy entendiendo esto. Nosotros supimos de esto y nos reunimos entre investigadores y profesores también de las preparatorias e hicimos el Observatorio Filosófico de México, que reunió a varias asociaciones de preparatoria, la principal asociación nuestra, que es la Asociación Filosófica de México, y empezamos a analizar el tema y publicamos un primer documento en la prensa, con mucho trabajo, por cierto, porque cuesta mucho dinero, en donde nosotros rechazábamos esa medida. Afortunadamente empezamos a tener el apoyo
de la gente, de los que se han interesado por la filosofía. Hay un público interesado en filosofía. No sé si han visto ustedes que de pronto ponen a venta los clásicos de la filosofía y se acaban. Es curioso. Y luego, es decir, sí hay gente interesada en la filosofía. Y por otro lado, también tuvimos la adhesión de los científicos, la Academia de Estudiación Científica, de los eméritos de la universidad, y empezó entonces a crecer el movimiento muy fuerte en contra de esa medida. Y por lo tanto el gobierno nos llamó a negociar y nos empezaron a tratar de convencernos de que era necesario quitar la filosofía y dejarla lo que ellos llaman transversal, o sea que como una especie de sal, que en química les dieran otra filosofía, que en física otra filosofía, que en matemática otra filosofía, cosa que no es así, no van a dar ninguna filosofía allí. Entonces nosotros defendimos las materias, como es necesario que las materias sean mantenidas dentro del currículum básico de educación media superior. Bien, entonces pues tuvimos más fuerza, más mediática, de alguna manera La Jornada y otros periódicos nos reflejaron nuestra lucha y el gobierno entonces cedió, dijo bueno, cedió un poco, dijo bueno está bien, vamos a dejar algunas materias filosóficas. Nunca nos dieron las razones por las cuales habían quitado las materias, nunca. Simplemente era una cosa que ellos decidieron y nunca hubo un debate allí, no pudieron hacerlo. Y entonces hicimos esa, nosotros les dijimos que de ninguna manera aceptábamos negociación, es decir, que nos daban 2 y nos quitaban 3, no. Esto no es una negociación sindical, salarial, ni nada. Es, como les dijimos, una lucha ética. Y esta lucha ética era que las materias filosóficas eran importantes para la educación, para la formación, y por lo tanto se necesita que se mantenga. Trataron incluso de comprar algunos de nosotros, desde luego como siempre ocurre, y toparon con Roca, porque nosotros dijimos simplemente, esta es una lucha ética, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a vender ninguna lucha de nada. Y afortunadamente al final del sexenio sí repusieron las materias filosóficas. Pero esto nos llevó a pensar de que qué pasaba, que fue una puntada de Josefina Vázquez Mota o fue una puntada de Calderón o de qué se trata. No, fuimos indagando más y entonces vimos que la OECD, de la cual México forma parte de la Organización de Desarrollo Económico, había definido que la educación era más bien tenía una orientación tecnocrática y mercantilista, y que era necesario, y que todo lo que se fuera humanidades pasaba a segundo término, no tenía importancia. Esto, una filósofa norteamericana escribió un libro sobre la importancia de la filosofía y dice que esto de la lucha en contra de la filosofía era como un cáncer, avanzaba en forma muy discreta, nadie se daba cuenta al parecer, pero finalmente era una cosa terrible. Se llama Martha Nussbaum. Por cierto, nuestra lucha fue apoyada por algunos filósofos norteamericanos, porque dijeron, qué bueno que están haciendo ustedes esa lucha, porque aquí en Estados Unidos no se enseña filosofía en high school, ¿no? Sino en ciertas, y agregaron, solo enseñan filosofía en las escuelas particulares, es decir, a los que van a preparar muy bien, solo eso sí, les dan su lógica, su ética, etc. Bueno, ese es un primer punto, pero luego vimos que la filosofía no se daba también en otras partes, y que además había una ofensiva en contra de la filosofía en varios países. Por ejemplo, en España ha habido una lucha muy grande en contra de las materias filosóficas. Incluso la última decisión
del gobierno conservador era quitar 50% de las materias filosóficas y reducirlas. ¿Pero por qué? Pues porque hay un plan, ¿no? Un plan en el cual, plan de Bolonia, en el cual lo importante para ellos nuevamente es las carreras rentables, ¿no? Como ellos dicen, y las otras no. Bueno, en España hay muchas escuelas, muchas asociaciones, y se formó una red española de filosofía. Y por cierto, hicieron una lucha muy fuerte. Primero les dijeron que no, y luego finalmente, en los últimos tiempos, hace como un mes, resulta que el presidente de la Red Española de Filosofía se presentó y les explicó qué importancia tiene la filosofía, no solo para la educación de los de preparatoria, sino para todos, ¿sí? La filosofía debe ser para todos. Esto lo tomó de un libro que se llama Filosofía, una escuela de la libertad, que nosotros publicamos en la Universidad Autónoma Metropolitana y que está que lo subimos en digital en nuestra página de web. A ver, este libro pueden ustedes encontrarlo, quien quiera hacerlo, en la red en digital, en la página de CEFILIBE, Centro de Filosofía Latinoamericana Ibérica, son www.cefilibe.org. Después, si quieren, les puedo repetir bien esto. Allí encuentran ese libro, también lo encuentran en la página de la UNESCO. Es un libro extraordinario. ¿Por qué? Porque plantea que la filosofía no debe ser solo para la educación de preparatoria. La filosofía debe ser enseñada a los niños, debe enseñar a los adolescentes, debe ser enseñada a los adultos, debe ser permanente, debe estar en la plaza aquí, la filosofía debe estar aquí, en todas partes. No debe ser una especie de conocimiento muy abstracto, divorciado de la realidad. No, que unos señores que dicen que son filósofos y que saben todo y otros que no saben nada, eso no. La filosofía debe ser un bien público. Es más, la filosofía tiene un derecho público. ¿Y qué pasa en nuestro país? Pues la filosofía brilla por su ausencia, porque la han impedido que haya una reflexión de tipo filosófico. Por otro lado, fíjense ustedes que este método de filosofía para niños es interesante, porque no se trata de que a los niños se les enseñe quién es Kant, quién es Hegel, quién es Fichte, no, quién es Aristóteles, no. Se trata de que a los niños se les reúna 40 minutos cada semana, por ejemplo, y se les ponga a dialogar sobre su vida, sobre sus ideas, sobre lo que ellos viven. Y miren, los niños son muy transparentes. Los niños expresan en estos diálogos la vida que viven. Imagínense un niño allá en Chilpancingo, Guerrero, ¿qué es lo que dice? Pues ¿qué es lo que ve? La violencia, ¿no? ¿Qué es lo que ve? El narcotráfico. Pero ¿cómo va a reflexionar ese niño? ¿Cómo le vamos a dar una orientación en ese sentido? También hay el método es un método especial, lo desarrolló un señor norteamericano llamado Matthew Lipman, Filosofía para Niños, y otro de los elementos importantes dentro de estas reuniones para los niños es que se les dan ciertos cuentitos para reflexionar, para analizar, en donde se les dejan materias de investigación, ¿no? Y en donde se dialoga sobre lo que a ellos les preocupa, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la vida, sobre la desigualdad, se les enseña a respetar a los demás. Entonces imagínense a nuestros niños si se les diera una buena disciplina filosófica,
se les enseñara a filosofar así, pues íbamos a tener a un niño más desarrollado, más consciente y que pueda no sufrir la situación, ¿no? Porque como todos sabemos, la situación en México es terrible. Es terrible. Es bastante complicada. Y para los niños peor, gracias. Para los niños peor, porque a los niños solo sienten. Necesitamos que los niños expresen sus puntos de vista y logren. Yo creo que mucho de la violencia que normalmente hay en las escuelas podría se bajaría un poco, pienso yo, en la convivencia, en el diálogo. Bueno, pero lo que pasa en este estudio que se hizo en Inglaterra, en 46 escuelas en que se desarrolló la filosofía para niños, los niños resultaron con un avance en matemáticas, con un avance en lógica, con un avance en todo. Es decir, el cerebro no se desarrolla solo en un aspecto, se desarrolla en todos aspectos. Y por lo tanto, frente a los que no recibieron esas enseñanzas. Esto es un estudio serio y un estudio importante. Así que la filosofía para niños solo va a enseñarse en los países desarrollados, ¿no? Porque aquí en el subdesarrollo ni siquiera nos interesa ni sabemos nada de qué es eso de la filosofía para niños. Eso no debemos permitirlo. Y uno de los elementos que tendría que ser de las fuerzas de izquierda en México es avanzar este tipo de cosas. La reflexión de filosofía para niños, pero también la reflexión de filosofía para los adolescentes. La filosofía que se da, y esa es una crítica, normalmente lo que les damos filosofía en la preparatoria muchas veces está divorciada de la problemática que ellos viven. Les enseñamos quiénes son los autores, a ver, quién es Aristóteles, quién es Platón. No. Como dice un filósofo que ustedes conocerán, que es Kant, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar, o sea, se reflexiona. Y agrego otro elemento que otro gran filósofo llamado Antonio Gramsci: todos somos filósofos, entre comillas, ¿sí? Claro que hay unos filósofos como Kant mismo, como Gramsci mismo, como los especialistas, que hacen ya sistemas. Pero la gente común y corriente filosofa, reflexiona, piensa y toca elementos filosóficos importantes. Así que nosotros tenemos que fomentar este proceso, pero ¿para qué? ¿Para qué fomentar el proceso de racionalización? La filosofía tiene dos elementos que son muy importantes. Uno es someter todo al término de la razón, la racionalización. Y otro es el diálogo. Hay reglas para el diálogo, para llegar a consensos y para llegar a disensos. No son en todas partes. De pronto en nuestras casas discutimos y cada quien se arrebata la palabra y, en fin, no llegamos a nada, ¿no? Y además con mucha pasión y emoción. No, la filosofía nos enseña ciertas reglas para convivencia, para dialogar, para decir por dónde vamos a llegar a consensos en ciertos puntos y a disensos en otros. Respetar, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? En el tema, a ver, ¿quién es mejor? Si López Obrador es mejor o cuál es nuestro, si Morena o otros que estén a favor del PRI o otros que estén a favor de lo que sea. Es decir, ¿cómo vamos a debatir? ¿Cómo vamos a discutir? En nuestras sociedades mexicanas no se discute, no se debate, no se reflexiona, solo se manda, el que manda y el que obedece. Y necesitamos fomentar un diálogo. Y eso la filosofía nos puede servir mucho. Entonces no se trata de una filosofía, pues, que les digo, tradicional, de que aquí, a ver, miren que Nietzsche y que Schopenhauer dijo esto y esto. No. Se trata de reflexionar filosóficamente, ¿verdad? Entonces, eso es la propuesta central de la UNESCO.
Y esto está muy vinculado a la democracia. Que la democracia solo puede llegarse a efecto si hay diálogo, si hay debate, si hay razones y si podemos ir adelante. Si no, no habría nada al respecto. Ahora, la filosofía tiene muchísimas, ha tenido a lo largo de la historia muchísimas propuestas o muchísimas reflexiones, ¿no? O sea, la filosofía a lo largo de la historia, esto es un poco para la respuesta de la filosofía, ¿para qué? ¿Para qué la filosofía? En primer lugar, la filosofía nos ha propuesto, desde Aristóteles hasta la fecha, todos los filósofos han propuesto cuál sería la mejor sociedad. ¿Sí? Posible. O sea, no se trata solo de analizar lo que es hoy, sino lo que podría ser. Por ejemplo, para nuestro país, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que este país fuera mejor? Adelante, para que fuera adelante. Un filósofo nuestro, Luis Villoro, hizo un libro muy interesante en donde él propone que haya que analizar 3 cuestiones. Una cuestión es no qué es la justicia, porque este es uno de los temas que generalmente se analiza, pero también, sino él dice, ¿qué es lo injusto? ¿Qué es lo que no podemos tolerar por ser injusto? ¿Sí? Entonces, primera reflexión. Segunda reflexión, ¿cómo establecer un diálogo cultural? Porque aquí lo que pasa es que nosotros no tenemos diálogo ni entre nosotros mismos ni con otras culturas que conforman el país. El país está conformado por muchas culturas. ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos saber lo que los tojolabales piensan? ¿Cómo podemos saber lo que otros sectores culturales piensan? Aquí el problema del diálogo. Y el tercer tema es el tema de la democracia. Miren, este es un tema que podría hablarse mucho y es muy interesante, pero quiero nada más referirme a lo que dice Luis Villoro. Luis Villoro hace una crítica a lo que llama y a lo que se llama la democracia liberal. Esta democracia que nos sirven es una democracia neoliberal y además una democracia de mercado. Un poco la izquierda se ha mimetizado en esos asuntos de la democracia de mercado. Cuando un diputado nos pone allí un candidato de la izquierda, pone un cartel y pone su cara y dice voten por mí, pues hombre, ¿cómo que su cara? Bueno, puede ser una cara muy bonita de una muchacha muy agraciada, pero por favor, ¿cuáles son los principios que va a llevar a cabo? ¿Cuáles son las propuestas programáticas? No nada más la imagen. Y la democracia se ha vuelto una cosa de imagen, ¿sí? Y la filosofía ha estudiado mucho. Yo doy un curso ahí en el posgrado de la facultad en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre teorías de la democracia. Y hay muchas formas de la democracia. Y hay una degradación actualmente de la democracia. Entonces, Villoro analiza la degradación de la democracia liberal, que es la que nos... Luego estudia la democracia en el mundo indígena, y él habla que allí hay justamente diálogos, consensos, etcétera. Pero dice que esto es propio de ciertos sectores muy chicos. Evidentemente, esos diálogos no son de un sector que no puede trasladarse a todo el país. Y entonces él habla de que es necesario analizar toda una tradición que se llama la tradición republicana. Es decir, necesitamos hacer una nueva concepción de la democracia, tomando lo mejor de diferentes aspectos y desarrollándolos. Yo pregunto, la izquierda no ha propuesto una nueva forma de la democracia, sino se ha sometido a las reglas de la democracia que nos sirven. Y ese es uno de los problemas. Entonces la filosofía también analiza estos temas. Entonces, primero, ¿para qué sirve la filosofía? Para analizar lo que podría ser una sociedad justa. Segundo, la filosofía sirve también para hacer una crítica
a las formas de dominación. Yo aquí tengo el ejemplo de que ocurrió en la Ilustración francesa. En la Ilustración francesa el emperador absolutista era el que dominaba y el pueblo ya estaba harto de ese absolutismo, y entonces los filósofos, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, etcétera, propusieron una serie de cosas. ¿Qué propuso Montesquieu? Pues había un poder absoluto, necesitamos 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso todavía no existía, pero él lo propuso. La democracia, no sirve esa democracia, dice Rousseau, necesitamos democracia, una democracia directa, radical. Bueno, tercero, necesitamos la importancia de la ciencia. Entonces, los filósofos reúnen y desarrollan lo que sería la enciclopedia, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los filósofos en el siglo XVIII en Francia, en la Ilustración? Proponen las nuevas instituciones que van a ser el futuro. Y de alguna manera estamos en ello, ¿sí? De alguna manera. Claro, después los políticos distorsionan todas estas ideas, ¿eh? Los filósofos no son los culpables de que Montesquieu dijo que había ejecutivo, legislativo y judicial, pero luego los políticos dijeron, sí, debe haber, pero aquí el presidente manda. Entonces, bueno, hay una deformación allí, pero el principio era bueno, la autonomía de los diferentes sectores. En fin, pero nosotros necesitamos la filosofía. Entonces, cuando la Ilustración propone todo esto, realmente derrota teóricamente a los enemigos, a los partidarios del absolutismo. Se viene el movimiento de la Revolución Francesa y quedan derrotados teóricamente y derrotados políticamente. Entonces, el otro tema importante y es central para nosotros es el tema de la relación ética y política. Miren, aquí otro de nuestros maestros, Adolfo Sánchez Vázquez, tiene un libro llamado Ética y Política. Y entonces él hace un análisis de qué es la política, que podríamos hablar mucho al respecto, pero habla de 3 formas de relacionar la ética y política. Uno, cuando la política se desprende de la ética. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Es decir, a los políticos les importa muy poco la ética, roban en el erario público, pero que da gusto, y la ética no les sirve para nada. Luego algunos poco éticos son saltimbanquis, ¿no? Hemos visto mucho eso, que unos partidos brincan a otros partidos. ¿Cómo te fuiste del PRI al PAN, ¿no? O del PAN del PAN a Morena? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la crítica que haces? No, ninguna. Aparece a buen día convertido. No, allí hay un problema ético fuerte. Y el otro problema es, la otra versión es la ética, la subordinación de la política a la ética. Esto lo vemos nosotros en los movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento de los padres de Ayotzinapa, de los hijos de los estudiantes, no quieren una diputación, no quieren una senaduría, no quieren la presidencia, quieren que aparezcan sus hijos, punto. Entonces es una lucha ética, claro que tiene consecuencias políticas, pero es una lucha básicamente ética. Igual la lucha de los negros en Estados Unidos, ¿no? Etcétera. O sea, son luchas por la no violencia importantes. Entonces hay múltiples ejemplos de la relación ética y política que valdría la pena que la filosofía toma a su cargo y examina, ¿no? Luego, hay problemas también de ética práctica. Aquí tengo un ejemplo que nos puede ilustrar claramente cómo la ética complementa a la ciencia. La filosofía complementa a la ciencia. En el caso de la posibilidad de un aborto, la ciencia, la medicina, nos explica cómo serían las consecuencias de un aborto, en qué condiciones, cuándo es posible, cuándo no, etcétera, etcétera.
Pero la decisión es una decisión que depende de la persona y depende de un análisis que haga de su situación, depende de una ética personal. Es un problema complejo y difícil, pero ahí yo puedo manifestar que una cosa es, la ciencia llega hasta un punto. La ciencia nos describe qué es, pero la ética nos dice por dónde, ¿sí? Y la filosofía también. Entonces, la filosofía es necesaria, ¿sí? Es necesaria para complementar a la ciencia. Por eso en los técnicos no solo se debe enseñar cómo componer una computadora, ¿no? Sino se tiene que enseñar también una ética y una estética y una lógica. Los técnicos necesitan filosofía también, ¿verdad? Entonces, la filosofía también, analiza las ideologías. Por ejemplo, nosotros, desde 1982 a la fecha, lo que ha desarrollado aquí es una ideología y una estrategia económica y política llamada neoliberalismo. Bueno, ¿qué es eso del neoliberalismo? ¿Cómo surgió? ¿Qué características tuvo? ¿Quién la fundó? ¿Qué persigue? ¿Sí? Y lo curioso es que los políticos nuestros han disfrazado el neoliberalismo y nunca le han llamado neoliberalismo. Se llama liberalismo social o que no sé qué, ¿sí? No es cierto. Ellos han estado cumpliendo, tanto PRI como PAN, cumpliendo el programa neoliberal, que es justamente la venta de las empresas sociales a la privatización y la búsqueda de la privatización de todo. Y luego algo que propone Hayek, que es el fundador del neoliberalismo, que los diputados se pudieran reelegir, pues ya lo metieron, ¿no? O sea, están cumpliendo paso a paso el programa neoliberal. Entonces la filosofía y las ciencias sociales nos permiten explicar y exponer en qué sentido son estas ideologías. Y hoy se habla mucho también del populismo. A ver, ¿qué es eso del populismo? ¿Qué características tiene? Etcétera, ¿no? Hay un populismo de derecha, un populismo de izquierda. Aquí me acuerdo que cuando Salinas de Gortari, Salinas no, el actual Peña Nieto fue con Obama y le dijo, esos populistas, estoy en contra de los populistas, pensando en López Obrador. Y entonces Obama le dijo, pero si yo soy populista. Bueno, entonces aquí, ¿dónde está? Es decir, hay que analizar estos temas, estos conceptos, y la filosofía es la que nos da una orientación y reflexiones para el análisis de esto. Y entre otras muchas funciones, no las digo todas, aquí son algunas solamente, la filosofía también nos debe permitir reflexionar sobre el sentido de la existencia, sobre el sentido de la vida, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, de alguna manera, qué función tenemos. Así que la tesis principal es, la filosofía sirve de manera muy importante para que la gente pueda lograr una cultura, una reflexión más racional y dialógica. La filosofía es necesario que se difunda a todos niveles, estudiantes, niños, jóvenes, adultos, todos, ¿sí? Todos deberían de tener contacto y comunicación. Hace falta una cultura filosófica. Así como hay una cultura científica, todos lo necesitamos, ¿no? Cuando vamos al médico, bueno, pues usted fíjese que tiene problemas de páncreas. Oiga, pero ¿qué es eso del páncreas, no? ¿Dónde está o qué consecuencias tiene? Necesitamos una cultura científica, también necesitamos una cultura filosófica y una cultura literaria. Y los organismos y los partidos de la izquierda sobre todo, y me refiero a Morena sobre todo, debería de tener un proyecto importante para alentar este tipo de análisis y reflexiones, estas propuestas, ¿no? para el pueblo. No es solo el problema de luchar por los poderes, claro, es una parte importante tener el poder, pero lo importante es para qué se tiene este poder, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces,
Para terminar esta primera cuestión y para que escuchar sus opiniones, existe una enorme ofensiva en contra de la filosofía. Ofensiva por parte del sistema económico en que estamos viviendo. Quieren eliminarla en todas partes. En la educación, en la cultura ya la eliminaron, en fin. Solo nos permiten de pronto algunas cositas, poquitas, ahí entonces necesitamos hacer un esfuerzo de difusión de la filosofía. Entonces espacios como este son muy importantes porque nos permiten pues hablar con un público que nosotros pues normalmente estamos en la universidad metidos allí en el gueto universitario y hablamos con estudiantes y todo, pero se necesita hablar con la gente y exponerles esta situación. Se necesita crear pues una cultura filosófica. Ahora, el gobierno ha querido quitarlo y no ceja en querer eliminar la filosofía porque pretendidamente no sirve. Y ya pretendo que con lo que he dicho y más que podemos decir, la filosofía sí sirve, y sirve mucho, y sirve de manera importante para la gente. No solamente la gente somos unas máquinas o unos comercios, ¿sí? Sino que somos personas que vivimos un mundo y que tenemos que darle un mejor sentido a nuestra sociedad. Bueno, por lo pronto aquí Gracias. Bueno, gracias a Gabriel por esta amplia plática y yo quería aprovechar que está acá Gabriel Vargas, que es un filósofo profesional, para preguntarle alguna cosa que tengo ahí una duda. ¿Por qué, Gabriel, tú que eres filósofo? ¿Tú también? Sí, pero tú eres así como más así. Hubo algunos filósofos en México que en otro tiempo dijeron que lo que pasaba en nuestra sociedad, ya ven que siempre hemos estado como muy amolados. Después de la Revolución Mexicana se nos vino encima el PRI, pasaron 80 años y seguimos fregados. Hubo algunos filósofos, pensaba en Samuel Ramos, así se llamaba este filósofo mexicano, que dijo que lo que pasaba es que teníamos un terrible complejo de inferioridad. Y mucha gente todavía piensa eso. Yo me acuerdo que fui a dar una plática a un lugar donde había muchos colombianos después del fraude de 2006. Y estas personas, después de que yo les informé, les platiqué todo lo que había pasado en México, se espeluznaban y decían, bueno, pero ¿cómo es posible que no haya pasado nada después? O sea, no puede ser que tienen en las venas los mexicanos atole, o antes teníamos pulque, ahora ni atole llegamos, ¿no? Le quería preguntar eso a Gabriel, ¿cómo ve él eso? ¿Por qué parece que en México no pasa nada? ¿Qué dirían los filósofos de eso? Bueno, mira, esa pregunta que haces yo creo que es importantísima. El problema yo lo veo así. Aquí hubo, desde la conquista y la colonia, todo un sistema de dominación. Y ya sabemos todo un sistema de transculturación, porque la cultura anterior la marginaron, la trataron de eliminar. Lo que pasa es que como tiene 3,000 años, pues está muy arraigada en la gente, en cierta gente. Entonces, pero de todos modos aquí hubo una cultura de dominación. Durante 300 años fuimos una colonia, y esa colonia pues dependía de lo que decía Europa, ¿no? Y lo decía España. Y España no era exactamente el país más avanzado de la sociedad en general. Y por lo tanto, nosotros seguimos dependiendo. Viene la independencia, en ese momento la independencia, que no solo es en México, sino en América Latina, se plantea el tema de cuál es nuestro pensamiento. Bueno, hemos vivido de prestado, ahora ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra idea? Y empezó a surgir el tema de nuestra cultura, de nuestra filosofía, etc. Pasó todo el siglo XIX, pero seguimos
seguimos dependiendo. ¿De qué? De dos ideologías que vinieron de fuera. Una, el conservadurismo, y otra, el liberalismo. El liberalismo lo desarrollaron en Europa, Stuart Mill, desde Locke, de John Locke, Stuart Mill, y se trató de adaptar esas ideologías acá. Luego vinieron posteriormente las nuevas etapas hasta llegar ahora, pero no hemos subido una sociedad dependiente. ¿Por qué? Porque se ha creado una mentalidad dependiente. Y en las escuelas primarias y secundarias no nos enseñan a ser creativos, a hacer cosas nuevas, sino nos enseñan a depender y obedecer. Entonces ese espíritu de obediencia es impresionante. Un amigo mío, psicólogo, psicoanalista, dice que es el trauma que nos une. O sea que nos traumaron desde la conquista y ahí seguimos traumados, pero que los traumas no pueden vivir 1000 años. Tenemos que redimir ese trauma, tenemos que liberarnos de todo ello. Ya no tenemos que seguir en esto, pero para ello necesitamos una buena educación, ¿sí? Si la educación es una educación dependiente, colonizada, ¿qué es lo que vemos en la televisión, en radio, incluso en internet? Pues los modelos típicos norteamericanos o los de la moda. ¿Cuáles son nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras creaciones? ¿Qué es nuestro pensamiento? Entonces ahí tenemos el gran debate de crear. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras escuelas de filosofía? Repetir quién es Kant, quién es Hegel, quién es Fichte, quién es Marx, quién es Nietzsche, quién es... Pero, ¿qué pensamos nosotros? Ese es el centro. Por eso el centro de la educación nueva y la que tenemos que desarrollar es pensar por nosotros mismos. Es el centro. Eso es lo que dice Bertrand Russell en todo caso. La educación es enseñar a pensar al alumno por sí mismo. Y creo yo que no se hace en las escuelas. Entonces tenemos que liberarnos, ese tema que planteas es central. Tenemos que liberarnos de esa dependencia mental y tenemos que tener una independencia propia, con propios conceptos, con propia mentalidad, aunque nos equivoquemos, ¿no? Bueno, pues, no importa, pero tenemos que dar espacios de creatividad, ¿no? En todo, en la ciencia, en todo. No podemos estar repitiendo, reproduciendo, viendo a ver qué es lo último en Europa para reproducirlo, que es lo que nos pasa mucho en filosofía, ¿no? Y en ciencia también. Pero yo creo que, por el contrario, veo que hay mucha gente con muchas capacidades, mucha gente inteligente. Yo entre los estudiantes veo mujeres, hombres, jóvenes, muy inteligentes que podrían desarrollar cosas, pero que nosotros tal vez no las dejamos. Usted tiene que someterse a la estructura, ¿no? Entonces, una función es... La función liberadora es central, ¿no? Bueno, ya aprovechando, ya ahorita sí ya les paso el micrófono. Como Gabriel es un gran pensador marxista, les decía yo, tiene varios libros, podrían buscar ahí, tiene como 12 libros, no sé cuántos, 15. Le quería preguntar, ya que estamos en 2017, le quería preguntar sobre la Revolución Rusa. Ya ven que es el centenario de la Revolución Rusa. Le quería preguntar, pues por ella, ¿por qué deberíamos celebrarla? Si todavía importa, si tenemos que conmemorarla, homenajearla o no. ¿Qué opina de eso, de esa rebelión de los trabajadores? ¿Sí? Bueno, es muy importante estudiar esa experiencia, ¿no? Porque es una experiencia que nos puede dar información sobre lo que debemos y lo que no debemos, y las circunstancias en que se hace. La Revolución Rusa fue plenamente justificada contra el zarismo, ¿no? Contra el absolutismo. Fue un movimiento revolucionario que quiso hacer un nuevo tipo de sociedad, en una sociedad muy compleja,
porque había muchos países, muchos sectores, muchas culturas. La Unión Soviética pues era, como sabemos, una unión de culturas muy complejas. Pero Europa, digamos el capitalismo europeo, no quería que eso se difundiera, y por lo tanto se desarrolló esa cosa tan terrible que es el nazismo y el fascismo en Italia, el nazismo, y entonces, digamos, se opusieron a los revolucionarios de esos países, los eliminaron. Justamente ayer di una conferencia sobre Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un revolucionario italiano de primera importancia, que en la cárcel, y a lo que le metió el fascismo de Mussolini, hizo unos cuadernos de la cárcel, que es una teoría extraordinariamente importante para la reflexión de las sociedades actuales. Yo ayer en la conferencia, creo que se va a poner en internet, la conferencia hablaba de ciertos conceptos de Gramsci que son útiles para entender nuestra sociedad, pero bueno, me salgo del tema. El tema es, lo que pasó fue, pues, es que por un lado surgió el fascismo, la guerra en contra fíjense que cuando hubo la revolución, como 20 países rodearon a la Unión Soviética, a lo que después fue la Unión Soviética, para llevarse todo el petróleo, para los barcos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. Alemania lanzó su invasión para quitar territorios, en fin, o sea, aprovechar la oportunidad. Pero luego viene un punto, hay un problema que habría que pensar. Quisieron hacer una sociedad socialista en condiciones de atraso. Entonces la sociedad estaba atrasada, económica, política. Lo que había que hacer es una sociedad, un nuevo paso hacia adelante, ¿verdad? Pero no pudieron por las condiciones de guerra. Luego las personas también son importantes. Lenin era un hombre inteligentísimo, político y con una gran obra teórica de primera. Y además conciliaba a todos los demás políticos que no eran cualquier cosa, ¿no? A Stalin, a Trotsky, a Probayevsky, a Bukharin, a todos ellos. Pero se muere, y al morirse, se muere 7 años después de la revolución, 1924, 1917 la revolución, 7 años después se muere, y entonces viene un desbalance, y el que toma el poder pues es un tipo que realmente no tenía las suficientes condiciones que Lenin tenía para desarrollar. Y entonces viene una represión enorme. Allí viene lo que es la traición de la revolución. Viene lo que la revolución que devora a sus hijos, ¿no? Igual que la Revolución Francesa, ¿no? Se hace la revolución y luego viene Napoleón y dice, pues ahora yo soy emperador, ¿no? Igual en Rusia ocurrió. Eso es un análisis, eso hay que estudiarlo, ¿no? ¿En qué medida se hace una revolución y luego resulta lo mismo? Entonces, no, pues hay que establecer las bases para ello. Esto, toda proporción guardada. Aquí podríamos ganar por la vía electoral una situación de poder, pero como no cambia la mentalidad, la cultura, las costumbres, etcétera, que son cultura y costumbres priistas, ¿sí?, que nos han amolado muchísimo, si no cambia eso de fondo, va a seguir lo mismo. Va a seguir lo mismo. Cambiamos de gente, pero sigue lo mismo. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta todo ese asunto. Ahora, el estalinismo fue terrible, ¿no? Quisieron a toda costa hacer una defensa, digamos una transformación del país. Luego viene la guerra mundial. Entonces Stalin gana la guerra mundial, pues entonces quedó como héroe, ¿no? Después de la guerra mundial. Yo creo que es importante estudiar la experiencia soviética, pero sobre todo para tratar de no repetirla, ¿no? Tratar de ver, en cada paso, en cada circunstancia, hay situaciones. Pero pues la Revolución Rusa fue importante, fue necesaria, pero en un cierto momento fue traicionada, yo pienso. Así, en forma muy sintética, porque es largo el tema. Muy bien, gracias, Gabriel. Pues
podemos iniciar un diálogo sobre lo que se ha comentado. Si quieren participar, como siempre, adelante. Normalmente se pasa por acá. También se graban las preguntas. Gracias, buenas tardes. Les quiero platicar que algún día yo tuve 18 años. Y entré estaba yo en la Facultad de Filosofía y entré a clase. Habíamos visto en los horarios la presencia de un joven maestro que venía de Guadalajara. Los que nos interesaba el marxismo, pues inmediatamente nos anotamos en la clase del maestro Gabriel. Y creo que muchos le tenemos que agradecer la claridad de sus ideas, la honestidad en su pensamiento, que nos ha marcado por toda la vida, a los que nos ha gustado la filosofía. Gabriel, muchas gracias por lo que has hecho por la filosofía, y a través de esto también por México, por nuestro país. Entrando a las cuestiones teóricas, ¿no?, que se plantean, creo, maestro Gabriel, que este ataque que se hace a la filosofía, pues a nivel mundial, en todos los lugares donde tenga presencia la fuerza del dinero, la fuerza del capitalismo, se ha presentado esta salvaje embestida en contra de la reflexión, en contra de la creatividad, como lo señala Gabriel, ¿no? Pienso que el intento es la construcción de un pensamiento único, la construcción de una sola opción de vida, la negación de la pluralidad, de las diferentes culturas que hay en la historia, ¿sí? Esta embestida está profundamente relacionada con este intento de eliminar toda posibilidad de disenso y desde luego toda forma distinta de vivir. Creo que es una situación que está condenada al fracaso, pero nos causa en este momento tremendos dolores de cabeza. No creo que se pueda hacer uniforme el pensamiento humano, no creo que se pueda hacer que todas las sociedades respondan a los mandatos del dinero, del pensamiento neoliberal, pero por lo pronto sí nos está causando tremendos dolores de cabeza. Finalmente, comento algo, platicaba yo un poquito con Gabriel, me dio muchísimo gusto verlo aquí en el parque. Efectivamente hay todo un proceso de transformación en los planes y programas de estudio que elabora la Secretaría de Educación Pública, y ahí sí no se ha podido lograr echar atrás los planes y programas de estudio que impone la OCDE, y les comento a ustedes que la materia de filosofía de la educación, que es fundamento en la formación de quienes van a ser maestros, los que van a trabajar con los niños, con los adolescentes, una materia que muchos años se llevó, filosofía de la educación, ha sido eliminada de los planes y programas de estudio. Ahí sí no se pudo lograr que se mantenga en la currícula filosofía de la educación. Y otra materia que fue eliminada también es la materia de problemas de la filosofía y la ciencia, problemas contemporáneos de la ciencia y la filosofía, que también se llevaba en las escuelas normales, también ha sido eliminada de la currícula. Y igual nos dicen, bueno, no se preocupen, en todas las demás materias hay un poquito de
orientación filosófica que algunos maestros pondrán por ahí, ¿no? Como poner un poquitito de sal o de pequeño condimento. Esto nos está causando tremendos problemas en la formación de los jóvenes normalistas, y las reacciones son muy fuertes. Finalmente hemos visto cómo la coordinadora de trabajadores de la educación presenta fuerte batalla, ¿no?, en contra de las imposiciones de los empresarios a través de la OCDE. Por ahí hay un texto de Silvia Esmelques que ha estado como punta de lanza en la representación de las posiciones de los empresarios en la educación, donde dice ella que la fórmula para salir de los problemas educativos de nuestro país es la adopción de algo que ella llama la filosofía empresarial, maestro Gabriel. Parece ser que en el pensamiento, en la ideología de los políticos mexicanos, le dan cabida, le dan crédito a la existencia de una filosofía empresarial, le llaman ellos. Ahora resulta que Azcárraga y Slim son empresarios. Dice ella, esta filosofía empresarial ha demostrado su enorme valía, porque es quien ha propiciado el enorme éxito y avance de las grandes empresas transnacionales en el mundo. Por eso, la filosofía que debemos de adoptar en nuestros planes y programas de estudio es la de los empresarios, que persiguen las ideas de la individualidad, cada quien se rasca con sus propias uñas, estas ideas de un pensamiento único, donde no cabe la reflexión, estas ideas, estas posiciones en las cuales vivir es un asunto de hacer dinero, de acumular riquezas. Desde luego, repito, creo que mientras tengamos personas como Gabriel en el mundo educativo, seguiremos con gran esperanza de que no pasarán y no triunfarán la barbarie en el proceso de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Entonces nos quieren quitar hasta el nombre de la filosofía, ¿no? Se quieren apropiar el nombre para sus ideologías empresariales. Increíble. Bueno, ¿qué te puedes esperar cuando un candidato a la presidencia de la República, bueno, de Estados Unidos, dijo que no se necesitaban filósofos? Lo que se necesitaban eran trabajadores. Y eso te resume el pensamiento. Ahora resulta que el de la educación es filósofo, y también Slim es filósofo, ¿no? Bueno, ahí viene el asunto, ¿no? No, qué bueno que qué bueno que no hay solo un pensamiento. Extraordinario que no haya solo un pensamiento, no estaríamos jodidos. Pero siempre me he preguntado si, bueno, sabemos que fue destruida mucho de la cultura, los escritos, etcétera, pero me ha inquietado qué pensaban nuestros aborígenes, o sea, aztecas, mayas. Obviamente que eran filósofos también, si no, no hubieran construido lo que construyeron y no hubieran estado más adelantados que Europa en la medición del tiempo. Aquí sabía que habían 365 días, bla, 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 bla. Pero sí me llama la atención qué pensaban, porque sí eran filósofos, y de eso muy poco se nos dice. Entonces, si es cierto que somos un pueblo sumiso, qué bueno que algunos no, ¿sí? Y qué bueno que ayer salieron en marcha algunos compañeros a favor de Venezuela, porque tienen su filosofía. Pero eso de que le querramos imponer
el pensamiento único del neoliberalismo a todos los pueblos, que desgraciadamente el Hayek pues se lo metió hasta por las orejas a la Thatcher. ¿Sí? Ese pensamiento es el que venimos arrastrando. Y también la otra pregunta sería, bueno, yo veo que a los niños, los papás en lugar de estar platicando con ellos o algo y no sé hasta dónde afecte, pues ya le damos la tablet, ¿sí? ¿En qué sentido afectará eso al pensamiento? Porque la filosofía es pensar. Dijo alguien, pienso, luego existo. Y en cada descubrimiento que se haga, en cualquier cosa, como les platicaba, qué bueno que no nos quedamos en el pensamiento único y descubrieron 300,000 años antes y dicen, pucha, pues este hombre es antes del que nosotros conocíamos, pero es hombre, Homo sapiens, aquí está. ¿Sí? Qué bueno que no tenemos ese pensamiento obstruido, captado de tal manera que no pienses, no. Pienso, piensas, existes. ¿Sí? Si no, pues puro fanatismo en todo. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero más que la primera es, ¿qué relación hay entre filosofía, ideología y política? ¿Y cómo se da esta relación? Y la otra es, si se plantea el derecho a la filosofía solo desde el punto de vista formal de lo académico, en la escuela primaria, a lo mejor kinder, no sé. Entonces, pero sobre la educación informal, sobre esa parte que se da en la sociedad, que finalmente ha sido ya contagiada por este virus del neoliberalismo, en que la gente le es más práctico que su hijo estudie una carrera técnica para resolver problemas prácticos como comida. Incluso la gente le dice, no, primero es comer que ser cristiano, ¿sí? Y luego también confunden la democracia con el consumismo. O sea, si no hay McDonald's, si no hay una variedad de hamburguesas, si no hay ropa de marca, dicen, entonces ya no hay democracia. Eso, en una discusión que tuve con una venezolana hace poco, me decía, es que ha fracasado el modelo, o sea, no hay democracia en Cuba porque si no, pues, fíjate bien, no hay mucho de dónde escoger. Entonces tú estás confundiendo la democracia con el consumismo. Entonces, el problema es que yo noto, bueno, he observado que es uno de los principales problemas que existen, de confundir estas dos cosas. Entonces la sociedad tiene ya una forma, han sido ya construidos de una subjetividad que nosotros no la podemos a veces muy bien ubicarla, porque a lo mejor también nosotros estamos construidos de esa subjetividad, ¿no? Y entonces, si hiciéramos a lo mejor un plebiscito, por decir algo así, ¿qué te gustaría? Les preguntaríamos a la sociedad, si desaparecen las materias que nada sirven, que no son útiles, metemos la filosofía como una materia no útil, y a lo mejor la gente diría, no, pues sí es cierto, ¿no? No sé, estoy suponiendo cómo se haría si se consultara. Estaremos perdidos, como me decían, bueno, ¿qué tal si Benito Juárez hubiera puesto en plebiscito las leyes de reforma? Pues ya ha sido derrotado. Entonces, a eso voy a decir, la sociedad cómo está carburando esto, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buenas preguntas, sí. Bueno, miren, hay muchas cosas que plantearon aquí. Por un lado, nos gustaría conocer todo lo que pasa en la normal en relación a esto, y mándanos toda esa información al Observatorio Filosófico de México. Ustedes en la red, en la web, pongan Observatorio Filosófico de México, y ahí van a tener mucha información sobre lo que estamos haciendo y lo estamos retransmitiendo para todas partes.
nos interesaría mucho, sobre todo esto que dices tú, de que desaparecieron filosofía de la educación, cuando en este momento creo que hay un gran consenso internacional entre por lo menos la filosofía, los que estamos en filosofía, para que la filosofía tenga que ser parte de la educación de todos. Y las normales son fundamentales allí. Y si nosotros preparáramos a la gente en la normal de filosofía para niños, pues se multiplicaría muchísimo. Por cierto, en YouTube, en YouTube se puede encontrar una peliculita que se llama Solo es un principio. Búsquenla, Solo es un principio. Y allí van a encontrar ustedes cómo a los franceses, niños franceses, se les enseñó filosofía y cómo es que los niños expresan su posición, la sociedad en que viven. Un francés negrito dice, yo no estoy de acuerdo con ser negro, ¿no? Yo no debería ser negro. O sea, esa disconformidad con su situación, ¿no? Y es decir, traer a la conciencia los grandes problemas sociales, ¿no? Y no vivirlos, nada más sufrirlos, que es lo que pasa. Bueno, segundo, sobre el asunto el pensamiento de los pueblos originarios, pues tenemos ahí la gran labor de Miguel León Portilla, tenemos también, pero quisiera remitirme a dos. Alfredo López Austin, en la revista de arqueología, sacó tres volúmenes sobre la concepción del mundo de Centroamérica, de Mesoamérica, de todo Mesoamérica, ¿sí? Entonces es muy interesante, él hizo un análisis de qué concepciones del mundo había allí, ¿no? Y hay otro extraordinario, que es Karl Leskendorf, que hizo un libro que se llama Filosofar en clave tojolabal, ¿sí? Porque vamos a admitir, supongamos que los pueblos originarios no tuvieran una filosofía constituida, ¿sí? Como Aristóteles o Platón, lo que sea, pero sí tenían elementos filosóficos y sí filosofaban, porque toda gente filosofa, y los indígenas pensaban, reflexionaban no solo sobre lo inmediato, sino sobre la sociedad en que vivían, y crearon toda una concepción de la realidad y del mundo. Entonces, es importante ahí distinguir entre filosofía ya constituida, ya un individuo que llega y sistematiza todo, y filosofar. Filosofar es lo que todo mundo podemos hacer, ¿no? Luego, hay aquí una cosa muy importante, que es si las nuevas tecnologías, ¿cómo afectan?, ¿no? Yo creo que pueden afectar negativa o positivamente. Si el niño, de luego, está solamente en los jueguitos estos y todas estas cosas, pues es una nueva enajenación, nuevas formas de enajenación. Sin embargo, es un hecho que estamos viviendo una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica digital es creciente. O sea, no vamos a detenerla. Estamos viviendo, nos vigilan por todos lados, nos sacan fotografías y nos pasamos la raya y nos dan multa, y si hacemos una reconstrucción en nuestra casa ya no sale fotografía y usted tiene que pagar más. Podemos comunicarnos con todas las partes que queramos mundialmente. Hay cosas positivas, como desde Rousseau decía, la técnica puede ser elemento positivo o negativo. Puede ser positivo si lo usamos positivamente, pero puede ser negativo si lo usamos negativamente, ¿no? Entonces yo creo que el problema es cómo se utilizan las nuevas tecnologías. Ahora, todos los niños son admirables, como que nacieron ya para manejar toda la cosa automatizada. Entonces, esto es inevitable. Necesitamos nosotros, digamos, compatibilizar el conocimiento que se tiene con el aspecto filosófico. Justamente en mi clase de didáctica de la filosofía en la UAM estoy tratando el tema de cómo afecta
la revolución tecnológica a la filosofía, ¿sí? A la enseñanza sobre todo. Puede ser, ahorita podríamos estar proyectando algún PowerPoint, podríamos decir muchas cosas. O podría esto, por ejemplo, estarse transmitiendo por internet. ¿Por internet? ¿Por internet? Ah, no, pues es la... No, pero inmediatamente, automática. Hasta la semana que entra. Pero también podría ser automáticamente. O sea, cosa que nosotros deberíamos de utilizar. O sea, nosotros podemos utilizar mucho en nuestro beneficio. Bueno, el otro tema aquí es bastante amplio, pero sí es importante. Es decir, la relación entre filosofía, ideología y política. ¿Ideología qué es? Un conjunto de... Hay una polémica entre Luis Villoro y Sánchez Vázquez al respecto, pero en fin, vamos a decir, ideología, hay muchas formas de entender la ideología, pero vamos a hablar de ideologías políticas. Ideologías políticas son un conjunto de creencias, representaciones, ¿no? E ideales vinculados a un grupo social determinado y que tienen una función de orientación social. Por ejemplo, tenemos una ideología negativa, el racismo, un conjunto de creencias de que unos son superiores a otro por el color de piel, pero solo con el objeto de dominarlos. Igual el machismo, ¿no? A ver, la mujer es inferior, por lo tanto yo tengo que mandar. Es decir, son ideologías negativas. Hay ideologías positivas, es decir, una ideología que busca una buena relación con la naturaleza, el ecologismo o el pacifismo, ¿no? O el mismo respeto a los derechos humanos. Entonces hay muchas formas de ideologías. Las ideologías políticas que tenemos, por ejemplo, que es la que tenemos es el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo nos la vendieron diciendo que íbamos a ir al primer mundo, ¿no? Y que iba a mejorar la sociedad, y nada, pasaron 30 años y no ha pasado nada de eso. Entonces es una ideología negativa, frente a la cual tenemos otras ideologías. Sí, son conjuntos de críticas, ideologías que van a luchar en contra de estas, ¿no? Ahora, la política se relaciona y orienta con ideologías. Por ejemplo, la democracia es una ideología que puede utilizarse negativa o positivamente, ¿sí? Un remedio de democracia puede ser utilizada en ello. Cuando dicen los políticos, estamos en nuestra democracia. Pues, ¿cuál democracia? Digo, a ver, democracia con compra de votos, con robo de urnas, con modificación, con compra de votos. ¿Cómo es posible? Pero en fin, eso no es democracia. Pero sí podemos luchar por una democracia auténtica, es decir, que se respeten los individuos, las acciones de los individuos. Entonces hay una relación de ideología con política muy estrecha, pero o bien una política para engañar, que son las ideologías negativas, o bien una política para mejorar, que serían buscar una sociedad mejor. Pero las ideologías no podemos eliminarlas. Están allí siempre presentes y son sistemas ideológicos complejos. Nosotros tenemos ideologías políticas, ideologías filosóficas, ideologías culturales, en fin. Ahora, ¿qué relación hay con la filosofía? Pues la filosofía, por un lado, puede analizar las ideologías, precisarlas, qué son, qué características tienen, cómo se combinan. Un individuo puede ser liberal en la mañana, conservador en la tarde y anarquista en la noche. Bueno, hay combinaciones ideológicas. Y la filosofía analiza y precisa en qué consiste. Pero también hay otra tesis de que la filosofía es laboratorio teórico de las ideologías, como decía Althusser, ¿no? Es decir, efectivamente la filosofía puede producir ideologías, ¿sí? Así que hay una interrelación un vínculo muy grande con respecto a esto. Bueno, sobre el asunto de reducir la filosofía a la educación formal, justamente no creemos que debe ser eso. Por un lado tenemos una larga tarea
de que la filosofía sea también en las escuelas de los niños, adolescentes, que sea un proceso, ¿no? Un proceso de la filosofía de los niños. Pero necesitamos también esta filosofía fuera de la escuela. Con mucha gente no está en la escuela. Y entonces, ¿cómo va a tener relación con la filosofía? Entonces, en ese sentido, y qué bueno que tengo la oportunidad de exponerlo, nosotros como Observatorio Filosófico propusimos a la Asamblea Constituyente que se incorporara la filosofía en la educación, ¿sí? Pero no nos hicieron caso. Es decir, hicimos la propuesta formal, esperamos que nos citaran y nunca nos citaron. Y a la hora, bueno, pues había muchos problemas. Pero yo pienso que este problema era importantísimo, pero en fin. Pero ahora está el tema de la ley secundaria. Entonces vamos a insistir en que en la ley secundaria de educación del DF, y necesitamos el apoyo de todo mundo, pueda incorporarse también la filosofía en la educación, por lo menos en el DF, y de aquí si logramos eso, pues podemos lograr muchas cosas. Entonces ahí hay una puerta abierta, educación formal y no formal. Luego, esto de que la técnica, ya había hablado de la técnica, eso que nos digan, no sé si Trump, digo que filósofos, sí, pero sí han dicho mucho que nuestro país necesita técnicos y no filósofos. Esa es una falacia completa, porque necesitamos técnicos, desde luego, pero técnicos bien formados, con ética. ¿Cómo técnicos sin ética, no? Necesitamos técnicos bien provistos de una concepción humanista también que es relacionada con ello. Bueno, luego, lo del plebiscito, bueno, para hacer un plebiscito se requiere dar la oportunidad de que la gente esté bien informada. Por lo tanto, no vamos a hacer nada más un plebiscito diciendo, a ver, digan si metemos la filosofía o no. No, tendríamos que hacer muchas reuniones en donde estuvieran los que están a favor, los que están en contra, para que luego se realizara una decisión correcta, ¿no? Entonces el plebiscito no es necesario. Y no sé si me faltó alguna cosa. Bueno. Nada más quería decir una cosa sobre lo del consumismo y la democracia que decía Toño. Supuestamente no hay democracia en Cuba porque no hay cosas que consumir. Y esta identificación de la vida con el consumir en general, ¿no? Hubo un filósofo que dio una muy buena respuesta a eso, y me parece que vale la pena recordarla, fue Jean-Paul Sartre, que dijo que teníamos que distinguir entre elegir y seleccionar. Podemos seleccionar muchos canales de televisión, pero una cosa es seleccionar los productos que están en el súper y otra cosa es elegir. Cuando elegimos, creamos cosas. Una cosa es seleccionar pantalones y otra cosa es elegir la manera en que queremos vivir. Nos pueden dar muchas cosas a seleccionar, pero elegir es crear cosas que no estaban ahí. En el universo de cosas que hay para seleccionar, tenemos el Windows, que nos propone diferentes pantallas, diferentes maneras de hacer los cuadros, diferentes tipos de letra, pero eso es seleccionar. Elegir sería que nosotros creáramos un nuevo programa de computadora, que nosotros creáramos nuevas cosas. En lugar de seleccionar, dice Sartre, tenemos que elegir. Elegir no es lo mismo que escoger de lo que hay, es crear cosas nuevas. Y elegir también da un gran placer. Ese placer es el que va a hacer que la gente prefiera elegir que simplemente seleccionar. ¿Alguien más tiene preguntas? El libro, el de la UNESCO. Sí, el libro se llama La filosofía, una escuela de la libertad. Yo se lo recomiendo ampliamente porque es un libro de la UNESCO en donde se expone esto. Ahora, se puede encontrar o bien en la página de la UNESCO, en la sección de filosofía, o bien también
3W, C de casa, E de Ernesto, F de Federico, I latina, L, I, B grande, E.org. Cefilibe.org. Cefilibe es Centro de Filosofía Latinoamericana Ibérica, que es lo que hicimos en la UAM. Entonces, pueden poner Centro de Filosofía Latinoamericana Ibérica y también los lleva. Entonces ahí pueden encontrar el libro. Tal vez escribieran el nombre del libro. También a lo mejor o ponen Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana Ibérica, o ponen el libro La Filosofía, una escuela de la libertad, o ponen www.cefilibe.org y ahí sale todo, sí. De nada. Más que pregunta, es un pequeño comentario dirigido a la participación del profe, con quien tuve la suerte de tomar clases. Es en el sentido de que no le vi comentar con mucho agrado que en la escuela nos enseñan a los filósofos y su pensamiento, Hegel, Marx. No. Yo le digo al profe que es bueno que nos enseñen la vida de Sócrates, la vida de Hegel, la vida de Kant, porque de ellos tomamos las ideas y las trasladamos a nuestra sociedad actual y las aplicamos de esa manera. Por eso yo creo que es positivo que veamos, que sigamos viendo a los filósofos ya hechos para aprender a ser filósofos. Y también quería hacer otro pequeño comentario. ¿Por qué estamos puros viejos aquí? ¿A los chavos no les interesa la filosofía? ¿O será acaso, la respuesta me la da Marx, creo, la alienación llega tanto que nada más estamos nosotros que escapamos un poco a esa alienación? Esa sería la pregunta, la otra fue comentario. Gracias, profe. Sí, bueno, en relación a la primera cuestión, efectivamente hay diversas formas de entender la filosofía, pero habría algunas filosofías que estarían divorciadas de la realidad, que no les interesa tratar el análisis concreto, las sociedades en que viven, y que más bien se refugian en problemas de tipo metafísico, por ejemplo. Entonces, pues esos son filosofías que a las cuales no les interesa el análisis concreto de la sociedad. Pero hay otras, la gran mayoría de filósofos sí reaccionan frente a sus sociedades y proponen nuevas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante esa reflexión. Por otro lado, el tema de la ética, efectivamente, vamos a decir que yo hablaría de 3 niveles. Una cosa es la moralidad, o sea, la conducta moral de los individuos. Los individuos en lo concreto, en lo particular, o traicionan o no traicionan, mienten o no mienten, en fin, tienen una conducta determinada moral. Luego están las morales, ¿no? Las morales vigentes en unas ciertas zonas, como por ejemplo en México, Occidente, tenemos en las zonas cristianas, tenemos una especie de moral cristiana, se cumpla o no, ¿no? Y el otro aspecto es la ética, que es una reflexión ya más general sobre ciertas características, sobre qué son efectivamente, qué son los valores, uno de los elementos importantes, ¿no? Cuál es la conducta de los individuos, en qué sentido, por ejemplo, puede el individuo tener una relación con la naturaleza, si es de destrucción o no, en qué medida los individuos van a tener una relación con los otros, por ejemplo, en nuestras sociedades hay mucho individualismo, ¿no? No hay esta cuestión que trascienda más en general, los prejuicios, en fin, hay todo un mundo. Y luego, si queremos meternos más, hay toda una rama que es la bioética,
Y la bioética pues implica temas muy importantes, como son por ejemplo, la genética, ¿no? Todos los problemas éticos que vienen de la genética, de la revolución genética. Por ejemplo, se está descifrando, ¿no?, el DNA, ¿no?, de los individuos, en qué medida podemos alterarlo o no, qué consecuencias tienen, o se está alterando lo del maíz, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos nosotros y debemos nosotros alterar este alimento propio de nuestros pueblos? En fin, existen muchísimos problemas de tipo ético en la sociedad que es necesario tratarlo en esos niveles. Recuerdo que con López Austin y con un grupo de gente preparamos un pequeño trabajo que Andrés Manuel López Obrador nos invitó a hacer un pequeño análisis para lo que él quería, era un código de ética, algo así. Lo que pasa es que nosotros hicimos un análisis ético más amplio, más a fondo, y creo que no le gustó mucho porque lo que quería Andrés Manuel era algo más sencillo, más simple. Bueno, está bien. Pero sí se presentó en algún momento dado, y por ahí está el texto que habría que recuperar, sí, recuperar. Sobre esto de la filosofía, creo que es importante que no se me malentienda. En nuestras facultades, desde luego, tenemos que saber cuáles son los grandes filósofos. No solo filósofos de Occidente, nuestros propios filósofos y filósofos de todas partes. O sea, eso es inevitable. Lo que yo creo que es necesario es también filosofar. Es decir, por un lado analizar cómo filosofa cada filósofo, ¿sí? Y por otro lado recrear, para no quedar encerrado en un filósofo, porque los filósofos son pozos sin fondo, y si uno se mete en un filósofo, ahí de pronto ya no sale, ¿no? Los aristotélico-tomistas no salen de Aristóteles, Tomás, o los marxistas de Marx, etc. Es necesario filosofar. Sí, no solo necesario conocer a fondo los filósofos, quién fue Platón, quién fue Aristóteles, quién fue Hegel, quién fue Kant, quién fue Marx, etc. ¿Sí? Eso es evidente, pero no nos sirve quedarnos con eso. Necesitamos también recrear, repensar lo que esos filósofos dicen de acuerdo con nuestras circunstancias. Y eso es lo que no, creo yo, que en nuestras escuelas no damos mucho espacio para filosofar, sino que damos más espacio para reproducir. A ver, ¿quién fue Hegel? Ah, pues Hegel fue un filósofo que nació en 1770, murió en 1831 e hizo estos libros y estos otros. Bueno, pero ¿qué me sirve eso? Por un lado sí sé quién es Hegel, pero ¿cómo me sirve Hegel para mí, para mi vida, para la situación en que vivo? Eso no le damos la importancia de vida. Y entonces en ese sentido, no que no estudiemos los filósofos, que necesitamos filosofar, poner el acento en la creatividad para reapropiarnos de esos autores. Si no es simplemente reproducción, y está bien, pintar como Miguel Ángel, pues está bien, ¿no? Reproducir, pero es Miguel Ángel, no soy yo. Y necesitamos entonces nosotros saber cómo nos puede ser útil un instrumento para nosotros. Y ese es lo que falta. Por ejemplo, en ciencia política hubo todo un seminario de todo un año sobre Gramsci. ¿Quién fue Gramsci? La cultura italiana, por qué se relacionó con Benedetto Croce, etcétera. Bueno, pero yo les pregunté, bueno, pero Gramsci, ¿qué nos sirve a nosotros? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos puede ser útil? ¿Para qué sirve? Ahí sí tenemos que recrear. En eso, por eso insisto un poco en eso. Bueno, perfecto.